Solo el 10% de la población de Latinoamérica tiene acceso a inversiones en bienes raíces versus lo que podrían ser todo el resto que están considerados minoristas y lo que podría atraer de capital para este proyecto. Nosotros como tal le damos la oportunidad al desarrollador inmobiliario a que pueda tokenizar efectivamente o acciones de su empresa o derechos fiduciarios del fideicomiso o deuda. Tienes una trazabilidad en un sistema que es inmutable, transparente y automatizado. ¿Qué más seguro que eso? Hoy por hoy, esos inversionistas de este proyecto ya han recibido retornos en forma de intereses ya por 3 ocasiones, estando todos regados en el mundo. Entonces decíamos tener todo lo bueno de todos los mundos, ¿verdad? Pero es que siempre va a existir un trade-off. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy tengo el gusto de presentarles una conversación fascinante con Gabriela Mena, CEO y fundadora de Polybit. Gabriela está liderando una revolución en el sector inmobiliario en América Latina, utilizando blockchain y tokenización para democratizar el acceso a inversiones en bienes raíces. Además de ser CEO de Polybit, Gabriela tiene una trayectoria destacada como líder en innovación, diseño y desarrollo inmobiliario. Su experiencia abarca desde transformar procesos en el sector inmobiliario hasta implementar tecnologías disruptivas, lo que la posiciona como una pionera en el ecosistema PropTech de América Latina. En este episodio exploramos cómo Polybit está cambiando las reglas del juego al permitir inversiones desde montos tan accesibles como $50, al mismo tiempo que asegura transparencia y eficiencia a través de la tecnología. Gabriela nos comparte los retos de operar en un ecosistema con regulaciones complejas, la importancia de educar a los inversionistas y su visión sobre cómo esta innovación puede transformar comunidades enteras. También discutiremos cómo fue el momento clave en el que se dieron cuenta de que blockchain no solo era una herramienta, sino una solución que podía empoderar a miles de personas en la región. Prepárense para una conversación cargada de aprendizajes prácticos, innovación disruptiva y una visión clara del futuro del sector inmobiliario en LATAM. Antes de comenzar, quiero invitarte a seguirnos en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Además, si disfrutas de estas conversaciones, compártelas con alguien que también le puede interesar. Tu apoyo es clave para seguir creciendo esta comunidad. Bueno, ahora sí, comencemos. Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Jaime, muchísimas gracias por recibirme. Muy feliz de estar aquí contigo. Encantadísimo. Tuvimos la oportunidad de conocer qué es lo que hace tu startup Polybit y me pareció súper interesante lo que están haciendo para democratizar el acceso a bienes raíces, y por eso que me pareció interesante poder explorarlo en este episodio. Entonces, vamos directo al grano y creo que a mí me encanta arrancar siempre con los problemas que una startup identificó y terminó resolviendo. Entonces, cuéntame, ¿cuál es ese pain que encontraron? Me da la impresión de que acceder a invertir en bienes raíces es algo que está limitado a un segmento muy chico del mercado. ¿Cómo están haciendo ustedes para resolverlo? Efectivamente, Jaime, ¿sabías que solo el 10% de la población de Latinoamérica tiene acceso a inversiones en bienes raíces versus lo que podrían ser todo el resto que están considerados minoristas y lo que podría atraer de capital para este proyecto? Latinoamérica en general es de las regiones que tiene más crecimiento a nivel de urbanización, es más del 80%, y empezó hace 50 años y sigue a ese ritmo acelerado. Por eso es que nuestras ciudades son tan caóticas al final de cuentas, porque estamos creciendo a un ritmo que no se puede planificar. Entonces te imaginas las grandes oportunidades que hay para los desarrolladores inmobiliarios en nuestra zona. ¿Cómo es posible que muchas veces las empresas, las personas no pueden tener acceso a eso cuando realmente ¿sabes? Sí hay necesidad. Los desarrolladores tienen pocas opciones al final de cuentas para financiar sus proyectos, sobre todo algunos tipos de proyecto en el que la demanda en el mercado existe, pero simplemente el capital no está alineado para eso. Pero después hay 90% de la población que podría estar financiándolo de alguna manera, teniendo muy buenos retornos. Al final todos sabemos que
el vehículo de inversión inmobiliaria es muy bueno y no lo tienen acceso. ¿Cómo puede ser que exista esa brecha tan grande? Es una gran oportunidad. No, totalmente. Pero creo, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Es muy caro acceder a este tipo de vehículos? ¿Un tema burocrático? ¿Tema regulatorio? O sea, ¿por qué no es algo accesible para todo el mundo? Ok. Como todo problema, tiene diferentes capas, ¿verdad? Sí. Vamos tratando de entender cada una de estas capas. Exacto, vamos deshaciendo y pelando la cebolla, ¿no? Entonces, el primero es que todas estas personas, primero no saben que existen estas opciones, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, lo primero es también un tema de educación, porque al final de cuentas, si estás haciendo una inversión, tenemos que entender cuáles son las características de una inversión, ¿verdad? Uh-huh. Y que Uh-huh. por ende tiene un riesgo inherente y entonces tienes que entender cuáles son esos riesgos y cuáles toleras tú como persona, ¿verdad? Eso es un tema importante que existe y necesitamos cerrar esa brecha de educación. La segunda es que a nivel de los desarrolladores inmobiliarios, hoy por hoy, las opciones que tienen disponibles en la mayoría de los países de la región latinoamericana son la banca, o bueno, ahora también los neobancos, pero vamos a irnos por la banca. Luego, pues su propio equity o su propio capital que pueden sembrar en ese proyecto para poder generar el proyecto y luego pues recuperar la utilidad, por supuesto. Y la tercera es muchas veces friends and family, amigos cercanos que tienen tickets muy grandes de inversión. ¿Por qué es importante que sean tickets muy grandes? Hasta la fecha, al menos. Porque no tienes un sistema cómo hacer el proceso de estas personas que puedan invertir, que sea fácil, que sea digital. Por lo general tienes mucho papeleo, tienes que ir con el abogado, tienes que ir a firmar un protocolo, tienes que hacer un proceso de verificación de identidad manual con documentos originales y después tienes que darle un seguimiento uno a esas personas. ¿Te imaginas? Entonces, si con eso tienes un gran problema con 2, 3, 4, ni siquiera te pasa por la cabeza pasar ese proceso con 20, 50, 100 mil personas. Entonces, simplemente para los desarrolladores nunca ha sido una opción, ¿verdad? Y por otro lado, también, por supuesto, hay un tema de jurisdicción y la jurisdicción tiene su propio anclaje regulatorio y lo que permite cada uno de sus países. Sin embargo, muchas veces, aunque sea todavía limitado, se puede hacer mucho más de lo que los desarrolladores hasta la fecha han hecho porque no tienen la gestión correcta. Entonces, para ir uniendo puntos, primero está el desarrollador que no tiene un sistema correcto, los procesos que son burocráticos, que toman tiempo y que son manuales, pero por ende pueden haber muchos errores. Al desarrollador, las pocas opciones que tiene entonces, que se quedan cercanas y por ende su capital tiende a ser más caro, porque obviamente si vas a menos personas que tienen tickets más grandes, sus expectativas de retorno son más grandes. Y por el otro lado, todas estas otras personas que podrían tener acceso, no tienes como desarrollador las herramientas para gestionar el proceso, pero tampoco para terminar de ayudarlos a entender cómo funciona, ¿no? Y entonces eso es lo que hoy por hoy tiene un sistema quebrado. Uh-huh. Claro, entonces toda esta combinación de costo digamos, económico en tiempo, burocracias, limitaciones geográficas, impiden que muchas más personas puedan acceder a más tipos de categorías de inversión, en este caso bienes raíces. Entonces, en base a eso, ¿cuál es una manera de poder, digamos, ir digamos, barriendo o resolviendo esos diferentes problemas que has identificado? O sea, quizás no hay una solución que responde a todo, pero probablemente nos permite llegar hasta un cierto punto donde ahora ya más personas pueden acceder. No el 100% de los ciudadanos de un país, sino quizás un porcentaje mayor y cada vez nos acercamos más a esa democratización total. Por supuesto, y me encanta que lo plantees así, porque como todo es un proceso, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana ya todos están invirtiendo en real estate y pasamos de 90 a 50 o a 30% nada más, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente es un proceso y tal vez para contarte en ese proceso me gustaría anclarlo a una referencia importante y es que como región estamos empezando, pero si tú vas a países o a regiones que van más adelantadas en estos sistemas, como lo es Estados Unidos, como es Europa, esto ya funciona. Entonces, algo importante aquí es que no nos estamos inventando algo nuevo. Estamos siguiendo tendencias de sistemas y oportunidades
que ya florecen en países con mayor madurez económica y financiera. Entonces, creo que eso es una gran oportunidad en Latinoamérica porque podemos aprender mucho de qué ha funcionado en estos países y qué no para hacerlo mejor en nuestra región. Ahora bien, ¿cómo se puede arrancar? Empezando por tener un sistema mucho más robusto de registro de lo que hoy por hoy tenemos. Al final de cuentas, el blockchain suena como una palabra que no entendemos o que lo escuchamos mucho, pero que al final no terminamos de entender qué es. En palabras simples, es un sistema de registro. Pero ese sistema de registro tiene una esencia muy diferente a los sistemas que hoy por hoy conocemos. Los que conocemos por naturaleza hasta la fecha son sistemas centralizados. ¿Eso qué significa? Que al final hay un ente que está amparando que efectivamente A pasó de A a B o que B pasó a C. Y esa institución, que por lo general han sido instituciones gubernamentales o incluso los bancos, son los que están diciendo esta transacción sucedió. Y todos decimos, sí, yo confío que si esta institución dice o este sistema dice, eso sucedió. Pero hoy por hoy, esos sistemas ya no se dan abasto porque las transacciones viajan en el mundo mucho más rápido y con más puntos de conexión. Y no solamente no te dan abasto, sino que me imagino que se vuelve cada vez más costoso, porque si yo soy una entidad que va a garantizar que una transacción sea generado o que un registro sea generado, tengo que invertir un montón en recursos de ciberseguridad o algo para poder ser aún ese garante y que no pierdan la confianza que justamente están poniendo en mi sistema. Por supuesto. ¿Y cuántos sistemas de hackeo, cuánto hemos escuchado de hackeo, de sistemas que están siendo, que tienen mucho fraude, ¿verdad? No digamos lo que es en papeleo. Hace unos episodios atrás publiqué justamente una explicación, vino Ray Burgum a contarnos un poco de qué fue lo que pasó con los hackeos que han habido en una entidad bancaria y estatal en Perú no hace mucho. Y claro, si empezamos a escuchar más de ese tipo de casos, nos vamos a empezar a asustar de estos métodos tradicionales. Quizás no son aún o van a perder quizás relevancia y necesitamos otro camino para hacerlo. Que no quita que estos actores puedan utilizar este camino. Yo diría que más bien ese es el llamado de atención. Modernícense, ¿no? Por supuesto. Y creo que sería mejor. Porque un sistema en el que las instituciones, que es lo que también otra vez ya está pasando en los países más adelantados, instituciones como la bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, ya está buscando sistemas de tokenización. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque al final pensemos en un sistema de backup, en un sistema de registro. Si bien tienes contratos, tendrás contratos, por supuesto, pero tienes una trazabilidad en un sistema que es inmutable, transparente y automatizado. ¿Qué más seguro que eso? Entonces, al momento en que usas un sistema tan robusto que tiene la plasticidad para el volumen, pues al inicio no es relevante, vamos a decirle, más allá que la trazabilidad que genera. Pero conforme más y más y más personas lo usemos, que es lo que ya está pasando con los sistemas tradicionales, este sistema sí tiene la capacidad de adaptarse a ese nivel de robustez o de volumen que se requiere sin dejar de funcionar y sin ser hackeable en ese sistema, porque al final está siendo trazable, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Que es un nivel más de digitalización. Estás digitalizando algo, pero también estás llevando un registro más robusto. Eso es tokenización. ¿Y por qué es relevante para esto? Porque entonces estas transacciones que ahora estamos diciendo que antes eran de 5 o 10 personas, podrían llegar a ser 30, 90, 100, 1000 personas. Este sistema lleva estos registros. Y estamos hablando únicamente de transacciones primarias. ¿Qué significa primario? Que es la primera venta, ¿verdad? Entonces, en este caso son desarrolladores inmobiliarios que pueden utilizar este sistema para levantar parte de su capital que necesitan para sus proyectos, que pueden hacer que esos proyectos que antes no eran viables puedan hacerlo porque flexibilizaste su capital. Pero estas personas que entren a estos sistemas, más adelante podrán existir mercados secundarios. ¿Y eso qué significa? Que si yo compré primero, después puedo vender. Y empieza a haber una transacción peer-to-peer y eso genera liquidez. Liquidez en una industria que se ha caracterizado por ser ilíquida. Exactamente.
has tocado dos temas que son fenomenales y los quiero poder separar para poder profundizar. O sea, el primero es el tema de reducir intermediarios. El hecho de que este desarrollador inmobiliario, y después vamos a poder hacer doble clic en lo que es tokenización, pero básicamente lograr un camino donde no requiere de otras entidades que le van a hacer el proceso más lento, costoso. Eso, yo creo que ahí ya tenés un salto que permite que ahora sea viable algo que hasta hace un tiempo no se podía hacer justamente por esas limitaciones. Pero lo segundo que has dicho creo que es como que la parte exponencial o transformacional, que es el acceso a liquidez. Porque muchas inversiones o el perfil de un determinado inversionista a veces no quiere entrar en cosas que son muy largo plazo, justamente porque tiene quizás una visión de inversiones a un determinado horizonte. Entonces no se meten, por ejemplo, a Venture Capital, no se venden a REIT, a bienes raíces u otros, por esa limitación. Pero si ya existe un mercado secundario, uno tiene la capacidad de poder salirse antes de ese periodo de madurez o ese periodo de maduración. Obviamente, claro, sin el resto de la ganancia que hubiera podido hacer, pero lo tiene ahora, ¿no? Y creo que al haber más liquidez hace que este tipo de activo más personas se interesen en poder invertir y hay un círculo virtuoso, diría yo. Entonces estás atacando dos caminos, ¿no? El permitir que exista este tipo de soluciones y luego el de cada vez permitir atraer más capital porque la liquidez atrae a los inversionistas. Mercados ilíquidos, líquidos, créeme, los asustan un poco. Entonces, ¿cómo traemos liquidez? Y con eso ya generas un boom súper, súper interesante. Ahora, hemos hablado o has mencionado el tema de tokenización y creo que sí es justo que lo mencionemos. Cuéntanos un poco qué es la tokenización y en el caso de ustedes, ¿por qué es distinto? Porque hasta el momento cuando escuchamos cripto, blockchain, asociamos a las criptomonedas y eso es un caso de uso, ¿no? Los NFTs, un caso de uso. Pero tú estás yendo a un caso distinto y que tiene otro tipo de potencial. Justamente, Jaime, como tú muy bien lo mencionas, y yo pienso que el blockchain, una buena analogía puede ser, es que es un sistema de carreteras muy sofisticado y que cada carrito que viaja en esas carreteras deja rastro y el sistema lo lleva de registro automático, pero no todos los carritos de las carreteras son iguales, ¿verdad? Justamente están los carritos de las cripto que tienen su propio sistema de funcionar, sus propias reglas, tienen sus propias, al final, políticas monetarias, aunque sean de empresas, tienen sus políticas monetarias. Y ese es un mercado, y creo que los de cripto lo han sabido explotar en el buen sentido de la palabra el uso de este sistema, y por eso es que hoy por hoy son los que más conocemos. Pero efectivamente, reitero, como tú dices, que no es el único sistema. No nos vamos a ir tampoco por los NFTs, solo vamos a decir que son diferentes también. Y estoy segura que no hemos terminado de descubrir todos los casos de uso que existen para el blockchain, pero en particular el que estamos viendo hoy es tokenización de activos reales. ¿Qué significa eso? Son activos del mundo real, dígase real estate, dígase bonos, dígase equity, dígase registro de propiedad, dígase arte. Todos estos son activos reales. ¿Por qué? Porque existen, valga la redundancia, en el mundo real, no están en el metaverso, ¿verdad? Son transacciones del mundo real, ya funcionan. Son mercados del mundo real que lo que están viendo es que se topan con los problemas que inicialmente hablamos a nivel de real estate. Son sistemas que tenían dependencia de transacciones más manuales, más restringidas a nivel de país y país, más difíciles de llevar registro, y voltearon a ver a este mundo de carreteras súper sofisticadas en el que todo vuela más rápido y dijeron, yo quiero estar ahí. Eso es lo que pasó, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque entró todas estas ventajas que estamos hablando y entonces por eso se habla ahora de tokenización de activos reales. Ahora, ¿qué significa otra vez tokenización? Lo hablamos al inicio, pero creo que es un buen momento para atarlo. La tokenización tiene dos elementos importantes. El primero es la digitalización, es decir, que yo estoy representando esto del mundo real al mundo digital. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte, que es muy importante, es que no solamente lo representas en cualquier mundo digital, lo representas en estas supercarreteras que son el blockchain, donde la trazabilidad de las transacciones es
inherente al sistema, donde es inmutable. ¿Eso qué significa? Que si el carrito viajó de mí hacia ti, yo no puedo hacer algo en el sistema para borrarlo. No se puede. No puedo decir que el carrito ya no viajó. Va a quedar ese rastro, ¿verdad? Entonces, ese es muy importante porque le da seguridad al sistema. Es transparente, es trazable. Las transacciones se gestionan o se coordinan de forma automática y por ende hace el sistema más seguro. Entonces, por eso es tokenización. Y en este caso, tokenización de activos reales, pero reitero, token puede tener varios casos de uso. Y por eso es importante entender, ¿token de qué? ¿Verdad? No, claro, por ejemplo, uno podría ir a otra industria y puedo tokenizar certificados de estudios académicos, por ejemplo, ¿no? Y eso está ahora en alguna blockchain, que lo que el día de mañana yo quiero ir a hacer un siguiente estudio o quiero ir a trabajar a una empresa, yo no tenga que ir a la entidad universitaria, pagar para que me hagan un certificado impreso con el sello y todas las 1000 cosas, sino poder simplemente decirle, mira, acá te apunto a un site, a una web, donde puedes validar que esto es verídico porque está respaldado en una blockchain registrada y nadie más me la puede cambiar. Nadie me puede quitar que estudié ese título. Entonces, ese es un caso, digamos, académico. Y en el caso, digamos, de ustedes, en Polybit, ¿qué es lo que están tokenizando per se? Porque no es el título de la propiedad, sino es otra cosa, ¿correcto? Así es. Y quiero reiterar ahí que la tecnología, como siempre, va más adelante que las regulaciones, ¿no? Entonces, a nivel de tokenización de tecnología, por supuesto que puedes tokenizar el título de propiedad. El punto es de que si yo llego al sistema de registro de propiedad en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y les digo, oye, pues es que yo le mandé a Jaime el título de propiedad de mi empresa por un token, pues me van a decir, pues qué bien por ti, pero es que eso no está amparado en nuestra ley, ¿verdad? No, en verdad esa parte son las últimas en innovar, desafortunadamente. Lamentablemente. Y lo que va a terminar sucediendo, y no quiero salirme por una tangente, pero yo creo que van a haber al final entidades intermediarias, por decir así, que van a luego como que resolverlo temporalmente hasta que la regulación se ponga al día. Entonces yo creo que, por ejemplo, va a haber una empresa que diga, mira, yo no te puedo dar acciones o un título de propiedad, pero sí te puedo dar como que un tipo de certificado de que tú eres propietario de esto, pero está en blockchain. O la propia acción de la empresa al día que se pueda tokenizar, bueno, ya no soy inversionista directo en la propiedad, sino soy inversionista en la entidad social, en esa empresa, que es la propietaria de todas estas propiedades, ¿no? Y al tener una acción o una fracción de una acción de una empresa, indirectamente soy el propietario de estas inversiones. Entonces, creo que van a haber ciertos intermediarios en el momento hasta que un día ya seamos 100% eficientes en ese sentido. Por supuesto, y le dicen el punto, porque eso es lo que justamente está pasando. Llegará el día, como tú dices, que intercambiaremos casas, carros y mucho más a través de estos sistemas de transacción, pero mientras tanto, efectivamente, ya hay emprendedores que han sido, como siempre, los que van solucionando antes de tiempo y que la regulación sigue. Por ejemplo, y ahí son de parar un caso que está sucediendo en este instante y vamos a ver a la hora cómo madura este caso, pero la empresa MicroStrategy de Michael Saylor es el que ha venido comprando bitcoins como loco y emitiendo bonos respaldados justamente en esos bitcoins. ¿Y por qué se ha vuelto tan valiosa esta compañía? Y es que hay montones de entidades, ya sean países o empresas, que no pueden comprar un bitcoin directamente por temas regulatorios, pero sí pueden comprar la acción de esta compañía que compra bitcoins. Entonces, él ha encontrado este camino para darle acceso a ciertos... al problema de que ahorita no hay una regulación que sea tan fácil para permitir a todo el mundo comprar, ¿no? Tú y yo podemos comprar Bitcoin, no hay mucho problema, pero hay ciertos que no pueden hacerlo directamente. Entonces, la tecnología está ahí, el blockchain está ahí, o sea, todo está ahí, pero la regulación no está a la velocidad. Entonces me imagino que tú has encontrado en tu industria cosas similares y se va a ir resolviendo con el tiempo. Entonces ahora sí, era un paréntesis nada más, pero cuéntanos un poquito sobre cómo lo están ustedes resolviendo. Pero me encanta que lo digas porque creo que esos son justamente los casos que hacen relevante este tipo de movimientos. A ver, nosotros como tal,
le damos la oportunidad al desarrollador inmobiliario a que pueda tokenizar efectivamente o acciones de su empresa o derechos fiduciarios del fideicomiso o deuda. Y todos están respaldados por los inmuebles a quienes se les está dando este financiamiento, ya sean, por ejemplo, locales comerciales que ya están operando y están todos dentro de una sociedad anónima y se van a tokenizar las acciones, o es un proyecto que está levantando capital para el desarrollo de este proyecto, está en cierta etapa, por supuesto, y entonces puede levantar una deuda y definir cuáles van a ser las garantías de esa deuda durante el tiempo de desarrollo de ese proyecto. ¿Qué define cuál de esas dos opciones para que todos estemos en la misma página? O sea, hoy día lo resuelve un proyecto inmobiliario yendo al banco, pidiendo un préstamo, o yendo a una empresa financiera y diciéndole, dame crédito y te pongo algún tipo de colateral. O sea, hoy lo hacen a través de estos intermediarios que son quizás muy costosos. Son costosos y los bancos tienen sus propias políticas, ¿verdad? Después de que ya tienes 2 o 3 proyectos con ellos, ya estás sobreapalancado como portafolio, entonces ya no puedes trabajar con ellos, tienes que ir a buscar otro banco, eso toma tiempo, dependiendo de los bancos cada vez están más regulados, entonces tienes que cumplir con tantas cosas que los procesos son súper largos y también sus colaterales son muy fuertes. Hay proyectos que simplemente no les funcionan esos números, entonces cuando se van a buscar su propio capital, pues puede quedarse corto. O puede ser que solo podrían hacer un proyecto versus poder hacer 3. Entonces no estás diversificando tu portafolio, tampoco es muy sabio. Y la otra es, pues, los familiares o amigos o el círculo cercano al que se pueden acercar, que de nuevo van a tener tickets más grandes. Y no me dejarás mentir, pero si tú llegas incluso a cualquier banco hoy por hoy y tú les dices, yo tengo $100,000, ¿qué opciones tiene para mí? No van a ser las mismas opciones. Así llegas, yo tengo $10,000, ¿qué opciones tiene para mí? Definitivamente que no va a ser lo mismo, se llama costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, obviamente las opciones que tienen hoy por hoy son largas, son caras y no necesariamente tienen condiciones que sean personalizadas a sus proyectos. Entonces, esto es una oportunidad para poder utilizar estos sistemas tanto a nivel de ofrecer acciones de su empresa o en este caso un préstamo privado, pero bajo condiciones que sean más acorde a tu proyecto, a las condiciones de mercado de tu proyecto, y como vas a llegar a más personas, pues las personas podrán decidir si esas condiciones hacen fit para ellos o no. Pero te imaginarás que la probabilidad es mucho mayor así vas con, otra vez, tickets más grandes, o si te acercas al banco, probablemente esas condiciones no te las van a aceptar. Claro. Entonces, bueno, acá lo que están haciendo es, digamos, ir directamente a personas que están interesadas en esto. Ahora, una de las, te diría, críticas de muchos es, no, ese tipo de herramientas también están habilitando que personas no sofisticadas puedan terminar invirtiendo y esto es un riesgo. Entonces, ¿cómo dan esa tranquilidad o cómo permiten de que realmente al no tener un intermediador que supuestamente es el que está garantizando de que todo esto es bueno y maravilloso, sí se puede hacer a través de este tipo de colocaciones? Ok. A ver, para empezar, nosotros funcionamos hoy por hoy como un white label. Eso significa que somos una marca blanca, somos una infraestructura que presta el servicio tecnológico a los desarrolladores. Y estos desarrolladores pueden estar en diferentes países. Entonces, lo primero que hay que validar es qué es lo que el país en el cual se está operando ese proyecto inmobiliario permite o no permite hacer. No necesariamente va a ser lo mismo en todos los países. Entonces, lo primero es entender con qué abogados locales podemos trabajar para entender cuáles son las posibilidades reales del desarrollador para estar amparados en la ley. Ese es el primero. El segundo es efectivamente construir esa estructura o ese vehículo de inversión. Y para eso, pues hay que revisar cuáles son los números, cuáles son los proyectos. Nosotros facilitamos una consultoría en ese proceso para ayudar a los desarrolladores a hacerse las preguntas correctas para hacer el proceso. Y los ayudamos a diseñar entonces esa estructura de inversión, por supuesto que con sus equipos, pero ofrecemos esa consultoría. Y el tercer elemento importante es la parte de due diligence. Sí se hace un due diligence por cada proyecto según las jurisdicciones que corresponden. Eso es muy importante para que velemos porque el ecosistema esté saludable. Ahora bien,
al final de cuentas el desarrollador inmobiliario está haciendo uso de la tecnología de forma directa. Entonces, al ponerlo también de forma directa con sus propios clientes, también su propia reputación está en juego si no utiliza bien este sistema, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos diferentes que utilizamos como llaves de control para fomentar que el uso de estas herramientas sea el adecuado. A ver, quizás tendrás un caso ya práctico, real, que puedas mencionar. No tienes que mencionar el nombre del proyecto inmobiliario, pero sí como para ver el ciclo, cómo fue, ¿no? O sea, Claro. desde que partieron ustedes con ese cliente y cómo lograron cerrar el ciclo. Por supuesto, te puedo contar de un cliente en particular que trabajó con nosotros incluso desde nuestra etapa de MVP. Eso significa que estuvo de acuerdo de ser prácticamente nuestro conejillo de indias y entender cómo funcionaba todo. Y esos clientes son siempre muy apreciados y siempre existe más de alguno en cada empresa, ¿no? Entonces, para nosotros es alguien muy querido. Y esta empresa lo que decidió fue hacer un levantamiento de un préstamo privado dentro de su proyecto por un monto pequeño, que eso también es viable en ese tipo de sistemas. Pensarás que todo el mundo está por levantar millones de millones, pero no, puedes levantar miles, nada más. Y nada más entre comillas, pero es que para un desarrollador inmobiliario... Creo que ahí está creo que la parte más innovadora, que es cuando si necesitas millones, creo que un poquito más complicado, porque ahí creo que en vez de tratar de recaudar de cientos o miles de personas montos chiquititos, si tienes un buen proyecto, quizás deberías apuntar a una entidad donde ya solamente tienes que interactuar con una o dos personas, ¿no? En cambio, acá justamente lo que quieres es, oye, probablemente lo que te voy a pedir de este financiamiento es tan costoso irme a una entidad tan grande, mejor me voy a otro segmento donde lo que necesito recaudar está perfectamente alineado a los intereses de ese grupo de personas. Y con la tecnología, trayéndomelo esto a un costo tan marginal, entonces ya se vuelve permisible. Antes hubiera sido muy costoso. Exactamente, justamente eso. Entonces, con este cliente se ofreció una oportunidad de un préstamo. Entonces, lo que se pagaban son intereses. La garantía se definió o se acotó a uno de los inmuebles del proyecto que forma parte, está en un fideicomiso de administración. Entonces, se registra este préstamo en este fideicomiso de administración, ¿verdad? Eso es importante a nivel de las garantías. Y entonces en ese proyecto se logró invitar, porque dependiendo, insisto, de lo que se puede o no en cada país, pero en este caso se logró invitar a personas a participar, no solamente de México, en este caso que este es un proyecto de México, sino que también en Centroamérica y en Europa. Se logró colocar más o menos en 6 meses esa oportunidad y hoy por hoy esos inversionistas o estas personas que se volvieron, vamos a decir, prestamistas de este proyecto, ya han recibido retornos en forma de intereses ya por 3 ocasiones, estando todos regados en el mundo. Claro, y eso es lo más maravilloso, porque a veces uno no tiene acceso a oportunidades que en un mercado donde quizás está mejor que el propio, ¿no? Entonces, de repente vemos que, México está booming, y yo estoy acá en Perú y no tengo ninguna manera de poder invertir allá, salvo que sea una gran empresa o sea una persona con muchísimos recursos. Es imposible, pero tú lo estás permitiendo hacer porque lo que estás comprando al final es un token. Así es. Y entonces eso también es parte de la magia del blockchain, ¿verdad? Que los costos de las transacciones se reducen significativamente y funciona en ambas vías. Entonces tú, cuando haces tu inversión, puedes facilitar que ese dinero llegue más rápido, pero también el desarrollador en su momento, al momento que está pagando dividendos o intereses, según corresponda, también puede hacerlo llegar más fácil y con montos pequeños. Te estoy diciendo que puede ser que vayas a recibir imagínate que tu inversión fue de $200, pues tal vez vas a recibir $5 o $10 o $20. Si eso lo haces hoy por hoy en una transferencia internacional, no podríamos, porque no llega, porque te cuesta más caro. No se puede. No se puede. Pero con un sistema basado en blockchain sí se puede. Y lo puedes hacer a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Y eso también abre muchas oportunidades para los inversionistas en el mundo, para
para personas comunes, porque al momento en que tú recibes esa inversión, lo vas a recibir en un stablecoin, es decir, en una USDT o en una USDC, y tú puedes abrirte ya ahí al mundo de cripto si es que lo quieres, o quieres reinvertir, o lo quieres bajar en tu país. Tienes muchas flexibilidades, y creo que eso empieza a abrir un abanico de oportunidades para las personas. Totalmente. Y yo creo que ahorita, o sea, quizás muchos de los que nos están escuchando digan, uy, no, pero o sea, yo quiero poner mi plata y no quiero que me paguen en cripto, porque esto, a mí no me gustan las criptos. Entonces, yo creo que va a tomar un poco de tiempo para que nos empecemos a acostumbrar a trabajar con stablecoins, ¿no? Que son las que están a la par con una moneda, digamos, por ejemplo, el dólar, ¿no? Así es. USDC, como habías mencionado, o el USDT, son stablecoins que están a la par con el dólar, mantienen esa paridad, hay pruebas de reserva. Entonces, digamos que hasta que no nos empecemos a familiarizar o sentirnos cómodos trabajando con eso, quizás no nos va a traer este tipo de inversión, pero al final, cuando ya te das cuenta de que, oye, está este USDC, yo lo puedo convertir a dólares en mi país de una manera tan sencilla, se rompe esa fricción. O sea, hoy día, por ejemplo, en Perú, tienes varias billeteras digitales que ya te permiten, digamos, poner en dólares, convertirlo en stablecoins y hacer el proceso inverso. Entonces, como que poco a poco se va a volver muy normal hacer eso, ¿no? Pasar mis dólares a stablecoins, invertir en un proyecto como por ejemplo el de ustedes y luego recibir mis intereses y después digo, bueno, ¿sabes qué? Quiero hacer uso de eso, ok, lo convierto otra vez en dólares, lo deposito en mi cuenta bancaria y me lo consumo. Y te voy a decir el siguiente paso que ya está sucediendo, las tarjetas. Tú vas a recibir en USDT o en USDC en tu tarjeta y consumes. Sí. Sí, o sea, literal, ya ni siquiera tienes que hacer el cambio, te hace el exchange o el cambio de moneda, te lo hace la tarjeta, que también para muchos puede ser lo más conveniente. Así es. No, en verdad, cada vez va a ser mucho, mucho más conveniente. Ahora, quizás ahora ya todo el mundo está diciendo, ya, todo esto suena maravilloso, pero ¿dónde están los potenciales riesgos? ¿Dónde están las limitaciones? O sea, sí creo que es bueno poder plasmar cuáles son esos escenarios que hay que estar, o que ya has obviamente previsto, para tranquilizar un poco a los que están escuchándonos. Por supuesto. Hace un tiempo me pregunta una persona, entonces, con este sistema, ¿invertir está garantizado? Y yo le digo, no, eso es imposible. Cuando alguien le diga eso, usted no le vaya a creer, por favor. Bueno, no hay ninguna inversión que sea 100%. Creo que lo más cercano es el bono americano, pero de ahí... Exacto. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no podemos pretender, al momento en que esta es una inversión, ya sea en préstamo, que por cierto es menor el riesgo, pero de todas maneras lo existe, ¿verdad? O en acciones o en cualquier tipo de inversión, la inversión siempre tiene riesgos, siempre. Entonces, para mí lo más importante es, si alguien no se siente seguro, tiene que buscar a un experto. Si alguien está pensando meter todos sus ahorros, nunca lo haga. No pongas nada que no estás dispuesto a perder. Yo creo que ese es el escenario más conservador. Y de ahí cada quien a su tolerancia de riesgo, ¿no? Pero como primer punto, saber que una inversión sí o sí es riesgosa. Número 1. Número 2, el hecho de que tú estás digitalizando y llevando control a nivel de registro de una manera más robusta, no elimina los riesgos inherentes de una industria, que en este caso estamos hablando de desarrollo inmobiliario. Los riesgos que hay de invertir de forma, vamos a decirle, tradicional o manual en desarrollo inmobiliario versus los que existen aquí a nivel de operación, no se quitan. El riesgo es el mismo. Y lo mismo pasa en cualquier otra industria que se esté digitalizando y tokenizando. Entonces, ese es lo primero. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes que entender en qué producto inmobiliario estás invirtiendo. Tienes que investigar quién es este desarrollador. Si no lo conoces, deberías de conocerlo porque está llegando directo contigo, ¿no? Pero, ¿quién es este desarrollador? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué calidad tienen sus proyectos? ¿Qué tan exitosos han sido? ¿Este es su primer proyecto o ya tiene experiencia? ¿Cuántos años lleva en el mercado? ¿Ha hecho proyectos como estos en el mercado? O sea, toda la parte de, literalmente, operación del mercado de esta empresa, ¿cuál es? Y eso te genera confianza o no
en qué etapa está el proyecto. Como cualquier proyecto inmobiliario, no es lo mismo un proyecto que todavía no tiene ni el terreno y se está diseñando a un proyecto que ya está en construcción o se está entregando, ¿verdad? El riesgo durante el proceso de desarrollo de un proyecto es diferente y entonces es importante entender cuáles son y, por ende, con cuáles yo me siento o los puedo tolerar o no, ¿verdad? Luego, ¿qué garantías existen? ¿Cuáles son las garantías y cómo mi inversión tiene una garantía en caso algo pase? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los pasos? Si esto no funciona, ¿qué va a pasar? Quiero entenderlo y, de nuevo, ¿qué funciona para mí y qué no? Eso es a nivel, insisto, de industria. Ya, ¿qué hacemos nosotros para prever o para ayudar a los desarrolladores? Hacemos este proceso de consultoría inicial que te mencionaba, hacemos el due diligence y trabajamos con abogados locales que nos permitan también validar que está operándose todo el proceso bajo la ley. Esos son elementos que nosotros podemos hacer, pero es importantísimo que las personas que quieran tener acceso a esto también hagan su propia investigación. ¿Ves? Jamás te quedes con la información que te dan nada más, ¿verdad? Eso es muy importante. Como en el mundo cripto, todos hablamos, pero al final siempre es do your own research, ¿no? Como que tienes que hacer tu propia investigación. Y al final, claro, cuando uno está teniendo acceso a poder tomar estas decisiones ya de manera individual, eso no quita que no hay que hacer ese trabajo de investigar, ¿no? O sea, tú dirías, porque cuando lo hacíamos antes a través de un broker, mi banco o cualquier otro que te facilite este proceso, estabas tercerizando el proceso de evaluar las oportunidades. Ahora que uno tiene la posibilidad de invertir directamente, tiene que ahora que también asumir esa responsabilidad, ese trabajo de hacer esta investigación. No hay un tercero que lo va a hacer por nosotros. Justamente ahí están los pros y contras de la democratización de acceso. Ahora también eres responsable de hacer el trabajo que antes se lo tercerizabas a un proveedor. Hago siempre estos paralelos, ¿no? Es lo mismo si es que yo invierto en un fondo mutuo, voy a evaluar al gestor del fondo mutuo y su criterio y ya será su criterio en dónde invierte, pero va a analizar diferentes empresas y va a ir colocando, saliendo, y para eso te va a cobrar una comisión. Lo mismo pasa con mi fondo. Yo le digo a todo el mundo, oye, tú puedes invertir en startups directamente, si es que tienes la suerte de llegar a esas compañías. Yo lo hago a través de un fondo, porque así yo, digamos, tengo un equipo y podemos acceder y yo voy a encargar de hacer ese trabajo, pero claro, al final le voy a cobrar una comisión. Entonces creo que sucede en todo. Do your own research, porque si bien ahora tienes más acceso a hacerlo directamente como individuo, hay ciertas cosas que no puedes dejar de hacer. Exacto. ¿No? Me encanta ese trade-off porque es muy importante. Exacto. No puedes tener... yo creo que a veces deseamos tener todo lo bueno de todos los mundos, ¿verdad? Pero es que siempre va a existir un trade-off, ¿verdad? Entonces, ahora ya, y un poquito como para ir cerrando el tema, ¿hacia dónde va el futuro? ¿No? A mí me encanta siempre cerrar con esta parte más de imaginación, de hacia dónde va la industria en la que estás, cuál es la evolución de la tokenización, ¿qué has pensado que se viene? Me encanta esa pregunta. Veo mucha interoperabilidad entre los sistemas que va a permitir mayor liquidez. Es decir, si al inicio vas a poder hacer estos intercambios de tus tokens de una manera más a nivel de silo, poco a poco vamos a llegar a un sistema interoperable. ¿Eso qué te va a permitir? Llegar a mayores cantidades de mercado en el que puedes intercambiar tus tokens y entonces cada vez va a ser más fácil. La otra que veo es que ya no vamos a hablar de blockchain. Vamos a hablar de intercambios, de yo te compré esto y yo te compré lo otro. Hoy por hoy no hablamos de cómo funciona el internet por detrás o cómo funcionan los carros, solo los usas, ¿verdad? Tú sabes que el carro te lleva de forma más eficiente de A a B, más que lo que fue en su época el caballo, pero no hablas de el chasis del carro y el motor, o sea, no. Claro, a menos que seas una persona apasionada, aficionada, te va a decir, sí, que los caballos de fuerza y que tiene el poder está en las llantas delanteras o four-wheel drive. O sea, esos detallitos, oye, al final yo quiero, en temas prácticos, el vehículo que me lleve de A a B
de la manera quizás más eficiente, cómoda, económica. Bueno, ya depende de cada gusto. El blockchain va a ser el medio, no el fin. Hoy es mucho el fin. Pero no. Va a ser una herramienta que vamos a adaptar masivamente y que va a facilitar nuestras transacciones por detrás. Tú ya ni vas a saber. Yo creo que las siguientes generaciones ni van a saber que atrás existe lo que hoy llamamos el blockchain. Digo, el paralelo a lo que dices es hace 10 años quizás atrás, cuando alguien venía y te decía, no, es que mi solución está basada en la nube. Wow, totalmente. ¿no? Es como que, wow. O sea, y eventualmente alguien no va a nadie va a jactarse que está basada en blockchain, sino van a asumir directamente que lo estás haciendo a través de esa tecnología, porque si no, no hay otra manera de poder lograr a este nivel. Exactamente. Y por ende, la fricción de uso va a ser mínima, ¿verdad? Se va a embeber en tu día a día, en tu operación del día a día, que también va a ser cada vez más sencillo. Hoy lo sentimos más fragmentado, ¿verdad? Tengo que abrir una wallet. ¿Y dónde abro la wallet? Y luego la conecto. Y luego le tengo que hablar a este. Y tengo que hacer esto. Se siente como partido el proceso, ¿no? Parte de nuestro trabajo es atar. Y que ese sistema, esa experiencia del cliente sea mucho más fluida. Pero estoy segura que llegará un momento en que eso ya ni siquiera va a ser un tema de conversación, ¿verdad? Es que, claro, hoy es complejo, pero es menos complejo que hace un año. Y menos complejo que hace 5 y hace 10. Es increíble. O sea, digamos, y un momento para poder entrar al mundo, digamos, de cripto, blockchain, había que requerir un cierto nivel técnico al inicio. O sea, luego ya se van creando aplicaciones que te van ayudando a hacer una interfaz más sencilla de interactuar con las diferentes cadenas o smart contracts. Pero eventualmente, hoy cada vez van saliendo soluciones que son más intuitivas para el usuario. Te limita un poco, ¿no?, al poder hacer cosas muy complejas, pero a la misma vez, los grandes casos de uso para la gran mayoría son cosas no tan complejas. Entonces, creo que ya cada vez nos acercamos a algo sencillo de utilizar, pero lo que decías de interoperabilidad, o sea, mucho ha sido manejado en silos, entidades silos, y que cuando ya se empiecen a conectar y se puede ver este flujo de activos, va a ser mucho más enriquecedor. ¿Y sabes qué trae eso? Abundancia. Y creo que ahí es donde está el sueño más hermoso. Abundancia en países donde recursos hay, simplemente no están bien conectados. Oportunidades hay, simplemente no llegan a todas las personas. Y todos los sistemas generan abundancia. Exacto. Y a ese último punto quería llegar. Ahí, y no lo mencioné más temprano, no lo pregunté más temprano, pero ¿cuáles son las limitaciones personales para que una persona pueda empezar en el caso de ustedes puntualmente, si es que tiene que pasar por un KYC, si es que tiene que pasar por este proceso de Know Your Customer, si tiene que pasar por algún tipo de filtro de si es que es un inversionista calificado? Lo menciono porque, por ejemplo, para tú invertir como persona en alguna startup a través de una plataforma tipo AngelList, tienes que ser un inversionista acreditado y que, según Estados Unidos, tienes que cumplir ciertos requisitos que ya de golpe hace que muchas personas con buenos ingresos no puedan participar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones actuales? ¿Qué tan bajo lo hemos logrado llevar y cuánto más podemos llevarlo? Ok, a ver, a nivel de proceso como tal, efectivamente, todos tienen que pasar un proceso de verificación de identidad. Como tú mencionaste, el KYC es verificación de identidad y un chequeo de antilavado de dinero y de prevención de fraude. Eso es sumamente importante porque al final estamos hablando de activos reales. Por lo general, sobre todo en América Latina, el tema de prevención de lavado de dinero es muy fuerte y sabemos que han habido casos en desarrollo en inmobiliaria, por eso es que está tan resguardado esa industria. Entonces, sea otra vez digital o no, tienes que cumplir con eso. Entonces, pero me parece que hace muy bien al ecosistema, porque eso significa que cualquier persona que entra a un ecosistema pasó ese filtro y tú como otra persona estás seguro que esa otra persona también pasó ese filtro, que tiene acceso a listas negras internacionales, las más actualizadas. Entonces, es una comunidad, primero, muy, vamos a decir, limpia en ese sentido, ¿verdad? Eso es como número uno. Ahora, a nivel económico, va a depender mucho de la jurisdicción en la que esté el proyecto inmobiliario. Si hoy por hoy un proyecto se ampara en la ley
en Estados Unidos, ellos tienen diferentes tipos de regulaciones, entonces dependiendo en la que estás, podrá aplicar que haya un proyecto que te diga que tienes que ser un inversionista acreditado y otros no. Dependerá, ¿verdad? Sí, y depende, en otros países también pueden tener sus propias regulaciones. Por lo general, en el resto de países, a diferencia en Estados Unidos, que son más exigentes o más proteccionistas, yo digo que quieren proteger demasiado a sus ciudadanos de que no pierdan todo. Entonces, la valla la han puesto tan alta para que solamente sean personas con mucho dinero los que puedan invertir, porque personas de mucho dinero que pierdan mucho dinero sigue teniendo mucho dinero. Prácticamente. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, lo primero hay que saber en qué jurisdicciones. Segundo, y las oportunidades a nivel de tokenización pueden ser muy diversas. Nosotros, la más baja que hemos construido para un desarrollador es el equivalente a $500 americanos, pero hemos visto en el mercado proyectos con $50 americanos, incluso. Entonces, las oportunidades pueden ser muy grandes y muy variadas. Y era lo que tú mencionabas, Jaime. ¿Qué pasa si, veo esta gran oportunidad en México en 500, esta otra en Estados Unidos de 50, esta otra en Europa de 100, y empiezas a tener un portafolio diversificado de inversión? Y a eso es lo que tiene que uno apuntar. Entonces, si uno tiene $1,000, no lo va a meter todo en un solo proyecto inmobiliario, sino debería poder distribuirlo en 100, idealmente. Así es. Y eso viene, y va a venir. No, me parece espectacular. Yo creo que así vamos. Gabriela, mil gracias por tu tiempo, por contarnos lo que están haciendo ustedes. Creo que mucha gente le interesa, les gusta el real estate. Es algo que te diría que también es un tema aspiracional, ¿no? O sea, el poder hacerme propiedades, tener algo sólido que me genere rentas, a muchos les da tranquilidad. Y entonces, ¿cómo hago para poder extendérselo a más personas, para algo que está muy limitado para un determinado grupo? Entonces creo que está haciendo un súper trabajo, y hoy nos podríamos quedar horas y horas pensando en cosas maravillosas que pueden venirse a futuro, pero justamente la tecnología tiene esto de que a veces llega de sorpresa y se habilitan más cosas que jamás hubiéramos pensado. Entonces, una visión positiva del futuro. Por supuesto. ¿Te imaginas en los años 2000 cuando estábamos descubriendo el Internet? Ni siquiera nos hubiera pasado a la cabeza que iba a existir el blockchain. Así que estas cosas, así funciona el mundo, y eso es lo hermoso. El poder decir, sí, yo en el futuro voy a poder comprar una fracción de un proyecto inmobiliario en Shanghai. desde Lima, Perú. Exactamente. ¿No? Así que gracias a ti, Jaime. Me siento sumamente honrada por haber sido invitada a tu podcast. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer estas nuevas tecnologías, estas oportunidades a una audiencia tan maravillosa como la tuya. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Y para aquellos que están interesados, los invito a entrar a la página web Polybit, donde ahí van a poder encontrar más información. Y nuevamente, muchas gracias por escuchar o ver un episodio nuevo de Innovación Sin Barreras. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un review y de compartírselo a amigos y familiares para que todos estén al tanto de qué se viene en el mundo de innovación y tecnología. Hasta un próximo episodio.